Hay algo que nadie te dijo sobre la procrastinación y hoy lo vamos a hablar con ciencia de verdad, porque resulta que hay una razón muy concreta por la que en los momentos más estresantes de tu vida también eres la persona que menos cosas termina. Y no tiene nada que ver con ser flojo ni con falta de disciplina. Quédate porque esto lo cambia todo. ¿Sabías que el día que más procrastinas no es el día que tienes más cosas que hacer? Es el día que más estresado estás. Durante más de 25 años de investigación, los estudios han mostrado algo muy claro. El estrés y la procrastinación van de la mano. Pero el punto interesante es que el estrés no te vuelve flojo. Lo que hace es agotarte emocionalmente. Y cuando tu cerebro ya no tiene energía para manejar emociones difíciles, empieza a evitarlas. Ahí es exactamente cuando procrastinas, no porque no quieras hacer las cosas, sino porque tu cerebro busca el camino de menor resistencia emocional para sobrevivir el momento. Entonces, la procrastinación no es un defecto de carácter, es tu cerebro intentando protegerse cuando ya no le queda energía para otra cosa. La investigadora Fushishia Sirois de la Universidad de Durham en Reino Unido revisó décadas de estudios sobre este tema y llegó a una conclusión que me pareció muy poderosa. La procrastinación no es realmente un problema de gestión del tiempo, es un problema de regulación emocional, lo que significa que cuando sientes que no puedes empezar, lo que estás pasando en realidad es que estás intentando escapar de una emoción incómoda, como el aburrimiento, la incertidumbre, el miedo a hacerlo mal. Y cuando agregas estrés encima de todo esto, la capacidad de tu cerebro para tolerar esas emociones baja todavía más. Y aquí es donde viene la parte que nadie te enseña. Y es que el estrés no solo te hace sentir mal, literalmente te roba los recursos que necesitas para actuar. Imagina que tu capacidad para manejar emociones es como un tanque de gasolina. El estrés lo vacía y sin gasolina no arrancas. Esto es exactamente lo que propone el modelo de vulnerabilidad al estrés de la investigadora Sirois, publicado en 2023 en una revista científica internacional de salud pública. Su planteamiento es el siguiente. Cuando vivimos en un contexto estresante, nuestros recursos internos para manejar lo que sentimos se agotan. Y esos mismos recursos son los que necesitamos para enfrentarnos a tareas difíciles, incómodas o aburridas. Entonces, cuando el estrés los consume, el umbral que toleramos antes de querer escapar baja muchísimo. Una tarea que normalmente podrías hacer sin drama, de repente se siente imposible. Y no porque sea más difícil, sino porque tú tienes menos recursos para enfrentarla. No es que seas menos capaz cuando estás estresado, es que tu cerebro tiene menos combustible para empezar. Y esto tiene una aplicación real enorme. Si sigues exigiéndote lo mismo cuando estás bajo estrés alto, no estás siendo más productivo, estás gastando lo poco que te queda. Lo que la investigación sugiere es que en contextos de estrés elevado, la primera prioridad debería ser recuperar esos recursos, no forzar más producción. Algo tan simple como dormir bien, hacer pausas reales o reducir por un tiempo el número de decisiones que tomas ayuda literalmente a recargar lo que tu cerebro necesita para volver a funcionar bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el estrés no es tuyo? ¿Qué pasa cuando todo el mundo a tu alrededor también está estresado? La pandemia de COVID-19 nos dio el experimento más grande de la historia sobre la procrastinación grupal. Y los datos fueron muy reveladores. Sirois usó la pandemia como caso de estudio en su investigación y lo que encontró fue esto. Cuando el estrés viene de afuera y afecta a toda una sociedad, la procrastinación también sube en toda una sociedad. El miedo al contagio, la incertidumbre económica, el aislamiento, la soledad, todo eso desgastó los recursos emocionales de las personas. Y cuando esos recursos se agotan colectivamente, también se agota grupalmente la capacidad de empezar cosas. Un estudio que revisó en su trabajo encontró que el miedo al COVID estaba directamente relacionado con más procrastinación.
porque ese miedo consumía exactamente los mismos recursos que necesitamos para actuar. Si durante la pandemia sentiste que no podías con nada, no fue debilidad, fue neurociencia. Lo que hace especialmente interesante el análisis del COVID en este contexto es que nos muestra algo que no siempre vemos. El estrés secundario, es decir, el que viene de situaciones como la soledad, los problemas económicos o las preocupaciones de salud de personas cercanas, tiene exactamente el mismo efecto en el cerebro que el estrés directo. O sea que no tienes que ser tú la persona con el problema para que tu cerebro lo procese como una amenaza. Ver las noticias, preocuparte por tu familia, sentirte solo aunque trabajes desde casa, todo esto drena el mismo tanque. Y aquí está la trampa más cruel de todo esto. Procrastinar cuando estás estresado no te alivia el estrés, te lo aumenta. Esto es lo más importante que puedes entender sobre la procrastinación. Crea exactamente el problema que intenta evitar. La investigación de Sirois deja muy claro que la relación entre el estrés y la procrastinación no va en una sola dirección. No es solo que el estrés cause procrastinación, es que la procrastinación genera más estrés. Pospones algo porque estás agotado emocionalmente. Ese algo no desaparece, sigue ahí. Entonces empieza la culpa, la preocupación, la sensación de que vas atrasado y eso aumenta el estrés. Lo que sube el estrés agota más tus recursos y eso te hace más vulnerable a posponer más cosas. Es un ciclo y mientras no lo veas como un ciclo vas a seguir culpándote en lugar de controlarlo. No eres flojo, estás atrapado en un ciclo que se alimenta solo. Reconocerlo es el primer paso para salir. Este ciclo también tiene consecuencias en la salud física, no solo en la productividad. Investigaciones relacionadas con el trabajo de Sirois muestran que la procrastinación crónica está vinculada con peores hábitos de salud. Postergar el ejercicio, postergar ir al médico, postergar hábitos de sueño, porque esas también son tareas que generan incomodidad emocional, especialmente cuando ya estás sin recursos. Entonces, el estrés no solo afecta lo que produces en el trabajo, afecta cómo cuidas tu cuerpo. Entonces, ¿cómo se corta este ciclo? La respuesta de la investigación no es la que probablemente esperas. Si hasta ahora has intentado resolver tu procrastinación a base de exigirte más, de culparte más, de ponerte más presión, la ciencia tiene una noticia para ti. La propia investigadora Sirois concluye su estudio con algo que me parece muy poderoso. Necesitamos una mirada más compasiva hacia la procrastinación. No más crítica, más compasión. ¿Por qué? Porque castigarte mentalmente por haber pospuesto algo es en sí mismo una fuente de estrés. Y ya vimos lo que el estrés le hace a tus recursos emocionales. Los drena, los acaba. Lo que realmente ayuda, según la investigación, es reconocer que procrastinar en momentos de estrés alto es una respuesta comprensible de tu cerebro, no un defecto tuyo. Desde ahí puedes tomar decisiones más inteligentes, reducir la carga emocional de la tarea, hacer versiones más pequeñas de ella y sobre todo trabajar primero en recuperar tus recursos antes de exigirte más. Tu cerebro no necesita más presión, necesita más gasolina. Empieza por ahí y cuéntame en los comentarios cuál es la tarea que llevas días posponiendo. Y aquí me parece importante separar dos cosas. La autocompasión no es justificarte ni quedarte sin hacer nada. Es reconocer sin juzgarte que estás en un momento de recursos bajos y desde ahí tomar medidas más inteligentes, que pueden ser simplificar la tarea para que requiera menos energía emocional, crear condiciones que disminuyan el estrés antes de empezar o incluso decidir conscientemente que hoy no es el día para esa tarea específica y elegir algo que sí puedas manejar. La clave está en que la decisión sea consciente, no una huida automática. Entonces, para cerrar, la próxima vez que notes que estás postergando algo en un momento de mucho estrés, en lugar de decirte otra vez yo siendo flojo, pregúntate,
¿Cuánto combustible emocional me queda hoy? Porque esa es la pregunta correcta y desde ahí puedes tomar mejores decisiones. Si este video te hizo pensar diferente sobre algo que te pasa todos los días, compártelo con alguien que lo necesita. Nos vemos en el próximo.